Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándola a traerse encadenados a Jerusalén
descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaban, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando, y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos sobre los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. El Señor esté con vosotros y con vuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre en mí que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Hoy tenemos el pensamiento en una cosa. Qué pocas hermanas quedan. Y además casi todas son mayores. Como si no sirvieran para nada. Esta es la peor tentación que pueden sufrir las hermanas. Debemos tener claro el sentido de la vida religiosa. Escribía Juan Pablo II. Los rasgos característicos de Jesús, virgen, pobre y obediente, adquieren una típica y permanente visibilidad en medio del mundo con la profesión de los consejos evangélicos. Hermanas, vuestra misión en el mundo es hacer visible a Jesús en medio de los hombres. Vuestra vocación es ser retratos de Jesús en vosotras y por medio de vosotras. Jesús quiere hacerse ver. A través de vosotras, Jesús debe ser más conocido y mejor entendido por el mundo. Como hemos leído en la primera lectura, Pablo fue elegido como instrumento para llevar el nombre de Jesús a los gentiles. Lo mismo vosotras, hermanas, cumpliendo con fidelidad los votos de pobreza, castidad y obediencia, hacéis el apostolado más eficaz y hermoso en el mundo. Estáis haciendo a Jesús visible por vosotras. Jesús llega al mundo. Jesús no llega por el dinero, el poder o el placer. Jesús viene por medio de vuestra pobreza, castidad y humildad. Y otro quehacer, otra misión importante. En este mundo sin ilusión, sin alegría, sin esperanza, vosotras debéis significar con vuestra vida un anuncio de la gloria
Dios tiene preparado una vida infinita. Nos lo ha dicho Jesús en el Evangelio. El que come mi carne tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hermanas, debéis ser anunciadoras de la vida eterna. Debéis ser testigos del cielo. Vosotras tenéis que traer la esperanza grande al mundo, la esperanza de la vida eterna. Que a través de vosotras, hermanas, el mundo vea y conozca mejor a Jesús. Que seáis para el mundo el anuncio feliz y dichoso de la vida eterna. Oremos a Dios nuestro Señor. Pedimos por la Iglesia de Dios para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen en la comunidad cristiana universal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por el convento de las Madres Agustinas de Arraz, para que desde el cielo su actividad siga ayudando. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestra hermana difunta, para que el Señor le dé el descanso eterno, la reciba en su reino y la corone de gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad nuestras ofrendas, Señor, para que tu sierva su natividad sea recibida en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este gran sacramento de piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo
aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una misión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén.
Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección con la caridad. Recuerda a tu hija, Sor Natividad, a quien llamaste en este mundo tu presente. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tus rostros. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos, les dejamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor y gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, como también nosotros. No nos dejes, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y el Señor, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sor Natividad, de lo que más ha disfrutado en esta casa de Adán ha sido vuestra voluntad, vuestro amor. Y os pide y ruega a Dios Padre que abunde en vosotros la caridad y el amor fraterno. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. Señor, no sé si me que crees en mi casa, una palabra tuya hasta la basará.
Padre nuestro que Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu sierva difunda su natividad, por quien hemos celebrado el misterio pascual, llegue a la mansión de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. De parte de los familiares de su natividad y de la comunidad de las Agustinas, muchas gracias a todos por vuestra presencia y por vuestra oración. Ellas también os tendrán en cuenta y os recordarán en sus oraciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Seguir